Tiene la palabra la asambleísta Gabriela Larriategui. Gracias, presidente. Le escuchamos, asambleísta. Gracias. Alert from System UI Server. Low battery. Deme un segundo que algo pasó con mi computadora. Se me fue el usuario. Perdón, que justo se está descargando la computadora. Necesito conectarle inmediatamente. Está acá el... Gracias, presidente, por esos segundos hasta solucionar el problema de la batería. Alert from System UI Server. Low battery. Gracias. Bueno, empezar diciendo, ojalá que este proyecto lo podamos analizar fuera de posiciones meramente políticas, fuera de lo que el gobierno ha propuesto, porque pronto dejará de ser gobierno, sino con una óptica verdadera de país. En este momento vale preguntarnos, este proyecto... Ana Isabel, está otra vez. Ana Isabel. ¿Este proyecto mejora el Código de Planificación de Finanzas que está vigente? De la respuesta a esta pregunta es de donde se desenlaza todo el análisis, que ojalá, como ya dije, pueda ser más técnico que político, que más allá de un enérgico discurso, las afirmaciones que se hagan estén basadas en el texto que se ha presentado. El informe que la Comisión ha presentado a este Pleno considero constituye una verdadera mejoría de la legislación vigente. Algunos de los puntos que sostienen mi afirmación son que se baja el porcentaje de modificación del impuesto general del Estado que puede realizar el ministro de Finanzas del 15 al 5%. Esta modificación es importante porque reduce la discrecionalidad del Ejecutivo para modificar el presupuesto que ha sido aprobado por la Asamblea Nacional. Se incluye en la regla de deuda, se incluye en la regla de deuda que para llegar al límite del 40% del PIB se tomará en cuenta la deuda pública y otras obligaciones, en las que constan, entre otros, los títulos valores con vencimientos menores a 360 días y las obligaciones pendientes de pago del ejercicio fiscal en curso, corrigiendo uno de los errores más grandes que tiene la ley actual, eso de considerar a los títulos menores a 360 días no se debían contar para calcular el techo de la deuda. En este mismo sentido, se corrige que las deudas a proveedores también deben constar en este cálculo. Es falso que se está pretendiendo no pagar a proveedores. Al contrario, el artículo 36 de la ley incluye a los atrasos dentro de la definición de obligaciones pendientes de pago. Se incluyen más reglas fiscales, como son las reglas de crecimiento de egresos, gastos, resultado primario y resultado primario no petrolero. Se crea fondo de estabilización y un fondo de contingencias. Se crean medidas correctivas y medidas preventivas. Se prohíbe al Banco Central invertir en notas de tesoro o cualquier título emitido por el Estado, incluyendo instrumentos de administración de liquidez. Estos, entre otros adicionales. Esta ley nos llevará a un manejo mucho más prudente de la economía ecuatoriana. Definitivamente a algunos de esto no les gusta. Les gustaría llegar al poder y tener un marco legal que les permita manejar la economía a su arbitrio, como se hizo durante la década pasada, gastándose en tiempos de bonanza toda la riqueza, gastándose los fondos de ahorro del petróleo, que tanto nos habrían servido hoy. Pero claro, mantener fondos exige un manejo equilibrado de la política económica, mantener un gasto público sensato y transparente. Esto habría ayudado a mantener una menor deuda externa, ya que cuando se acabó la abundancia, tuvieron que endeudarse como locos para poder mantener el alto gasto público. Si habríamos tenido en este momento un fondo, o al menos habríamos tenido una situación macroeconómica mejor, podríamos atender eso que justamente decía que son las prioridades del Estado: salud, educación. En este momento no tenemos nada. Atacan vigorosamente el artículo 2 y la clasificación del sector público, pero al parecer se olvidan que fue su cabecilla quien con su firma en el año 2014 incluyó esa misma clasificación en el reglamento al Código de Planificación de las Finanzas en el decreto 489 publicado en el segundo suplemento del artículo 383 del registro oficial 383.
Les invito a que revisen el artículo 62 de este reglamento y a que comprueben que en esa clasificación ya se incluye dentro del sector público no financiero a los GATS y a las entidades de la seguridad social. En la comisión se ha trabajado intensamente para garantizar la autonomía de los GATS y las instituciones de seguridad social, incorporando textos que de manera expresa establezcan este principio y que los fondos de seguridad son absolutamente independientes de los del fisco. En este sentido, se establece, por ejemplo, que para lo referente al presupuesto general del Estado, el ente director de las finanzas públicas emitirá los techos presupuestarios globales, institucionales y de gasto, mientras que para las entidades que están fuera del presupuesto general del Estado, esta competencia le corresponde al órgano que cada nivel determine. Sin embargo, de existir espacios en la ley donde se podría generar dudas respecto a las autonomías, se debe perfeccionar el texto. No queremos jamás que ningún gobierno vuelva a tomar los fondos de las entidades de seguridad social. Estos fondos, como ya hemos dicho, son distintos de los del fisco y deben ser manejados con toda la prudencia, puesto que, y esto es importante decirlo, no son fondos tampoco de las entidades, sino de todos nosotros, de todos los asegurados. Durante el tratamiento de esta ley, he hecho más de 44 observaciones puntuales, de las cuales han sido aproximadamente la mitad aceptadas. Y eso está muy bien, así es la democracia y todos tenemos puntos válidos que hay que reconocerlos. En este debate me permito insistir en que se debe prohibir la negociación de forma directa entre las entidades del sector público de títulos valores. Estas transacciones tienen que hacerse a través de las bolsas de valores para dotar de transparencia, ya que la obligación de proveer información a las entidades de supervisión no es suficiente, pues esta siempre tendrá la característica de ser posterior. Se debe permitir una máxima transparencia en estas negociaciones pasando por la bolsa de valores, en donde podrá existir pujas, valores de mercado, y los ecuatorianos podremos saber qué instituciones venden y quiénes están comprando. Prefiero que se pague una comisión legal por un servicio a que los costos que la opacidad genera. Además, el texto que he sugerido a la comisión establece que se deberá fijar tarifas preferenciales para las entidades del sector público, que de hecho en la actualidad ya son mucho menores que las que se aplican a transacciones entre privados. Realmente no hay ninguna excusa para seguir pidiendo que estas transacciones se les haga sin pasar por las bolsas de valores. Por lo demás, en estos dos artículos de la negociación de títulos valores, el texto se encuentra correctamente redactado, pues las plataformas digitales de negociación no se deben confundir con el depósito centralizado de valores. Este último es la cámara de compensación. Si es que decimos que tienen que estar dentro del depósito centralizado de valores, estaríamos cometiendo un error de concepto. En el artículo 21 se sustituye el primer inciso del artículo 99, que trata de la universalidad de los recursos. Este texto es exactamente igual que el que se encuentra vigente. No hay ningún cambio, por lo cual solicité ya que se lo elimine e insisto en que tiene que eliminarse porque no existe ningún cambio y más bien está dando paso a malas interpretaciones. En el artículo 31 la palabra endeudamiento está mal escrito, solicito que se corrija eso también. Los costos de la irresponsabilidad en el manejo macroeconómico del país la estamos pagando todos los ecuatorianos. Si seguimos así, la pagarán nuestros hijos y sus hijos. Es hora de decirle al país y a toda la comunidad internacional que esto no va a cambiar, que esto va a cambiar, perdón, que esto tiene que cambiar, que no vamos a seguir permitiendo que los gobiernos dilapiden nuestros escasos recursos. Miren, compañeros, yo no vine a la asamblea a conseguir votos. A mí no me preocupa que vayan con una lista a contarles a sus amigos por qué ley voté y por qué no. No vine a eso. Mucho menos he venido a inventarme apoyos a funcionarios como bully de colegio. He venido a trabajar por el país, con responsabilidad y con respeto. Mi compromiso es con el país, con dejar un país al que mi hija quiera volver y en el que mi hijo se quiera quedar. Gracias.